tardes, mi nombre es Rafael Rodríguez Rosario y en esta ocasión le estaré hablando sobre la moralidad de los sistemas desde un punto de vista de la formación del juicio de la conciencia. Esto es para la asignatura de ética aplicada a las TICs de la Universidad UAPA en el ámbito de posgrado. Bueno, eh, los sistemas morales es el primer tema que vamos a tratar. En la parte de los sistemas morales tenemos que son que son el manual de teología moral en las que se basan las doctrinas de la moral, las cuales forman el juicio de la conciencia del ser humano. El juicio de la conciencia debe acomodarse a lo que es conocido como la ley de la incierta, es decir, que se puede asumir como norma en una situación de juicio de valor libremente autodeterminado, siempre dentro de los límites de la honestidad, es decir, que el ser humano puede actuar de distintas formas porque este posee lo que es el libre albedrío, pero existen unos ciertos códigos, unas ciertas normas morales para la buena convivencia en la sociedad. Es decir, que aunque una persona tenga la potestad, en cierto modo la libertad de hacer todo lo que considere bueno, en este caso, se rige por ciertos parámetros mentales, morales, como lo conocemos, que hacen la diferencia entre lo que es el bien y el mal, dependiendo la situación en la que se encuentre. Un ejemplo de esto es decir, elegir decir la verdad. Una persona en cierto momento tiene esa potestad, ser leal, entre otras. Entonces, siguiendo adelante, vemos lo que es la ley incierta, que explica el porqué de las reglas morales de nuestra sociedad y dice que es absolutamente distinta e impredecible en comparación con las demás leyes naturales de carácter demostrativo. Entre estas tenemos lo que es, por ejemplo, las matemáticas. Dice que consiste en estudiar a profundidad el juicio de valor libremente autodeterminado que poseemos los seres humanos. Básicamente, esta nos explica que esta ley, que aunque sabemos que con certeza que los seres humanos tenemos una voz interior que nos guía y nos hace entender, hace discernir entre una acción buena y otra, digamos que no tan buena, y sabemos que eso existe, no es una ley la cual se puede aplicar directamente con una solución específica. Vemos el caso de los números, por ejemplo, podemos ver que 2 más 2 siempre va a ser 4. También podemos darnos cuenta que en ciertas ocasiones tenemos una cantidad de madera, un ejemplo, un caso hipotético, y tenemos un plano, y tenemos dos ingenieros, dos personas o dos ebanistas, en este caso, y le pedimos hacer una silla con cierta determinación, ciertas características, y podemos llegar a la conclusión de que ambos, si tienen un modelo a seguir, podrían hacerlas similares, tal vez no perfectamente creadas, pero sí similares, lo cual nos evidencia en este caso, en esta ley, porque podemos tener una misma situación y dos personas dependiendo de muchos factores, como por ejemplo la cultura, la educación, el estado de ánimo, qué tan fuertes son sus sistemas de valores, pueden reaccionar de dos formas diferentes. Por ejemplo, dos personas frente de un semáforo que está en rojo en sus vehículos, tenemos la primera persona que espera pacientemente, sabiendo que debe respetar las señales de tránsito, porque ciertamente de él depende la seguridad de las personas que andan con él y de otras personas que andan también transitando en las calles. Y tenemos la segunda persona que está tocando bocina, desesperado, impaciente, porque quiere avanzar y que no está tomando en cuenta que este semáforo está diciendo que debe detenerse y que no puede pasar y que en cierto modo no respeta la parte
de la seguridad de él, la seguridad de los demás, las reglas, las leyes en este caso. Porque aunque lo correcto sería que no lo hiciera, el ser humano tiene lo que llamamos libre albedrío y tiene la potestad para decidir entre lo que él considera que está correcto o que está incorrecto. Entonces, más adelante tenemos lo que son los sistemas que defienden el orden. Estos son 4 y comparten un principio fundamental en común. En la duda se ha de tomar la parte más segura. Estos sistemas que defienden el orden son el tusirismo absoluto, el tusirismo mitigado, el probabiliorismo y el compensacionismo. Entonces, estos sistemas morales, esos primeros sistemas morales, pertenecen al orden objetivo de los mismos, ya que como parte fundamental se fundamentan en un principio muy importante, que ya lo mencioné. Cuando se tiene duda de alguna ley, esto supone que debemos tomarla. Enseña el que la verdadera seguridad consiste en estar seguros de hacer una elección moral concreta con la que no cometas un pecado formal. Es decir, que este principio fundamental lo que dice es, cuando tú te veas frente a una situación, frente a un momento en el cual tú tienes que tomar una decisión en la cual tú no estás totalmente seguro de cuál sea la mejor o la elección que vayas a hacer, siempre debes enfocarte en la parte de la moral, en la parte de la honestidad, en la parte que sabes que no le hará ningún daño a ninguna otra persona o que te beneficiará a expensas del mal que se le haga a otras personas. Entonces, es como dice un viejo refrán, si estás inseguro, siempre opta por la amabilidad, por la cortesía también. Entonces, de esto depende mucho lo fundamental en estos cuatro principios. Entonces, la primera, que es el tusiorismo, se basa en que si una ley existe, debemos o estamos obligados a cumplirla, pero si estamos seguros de que la ley no existe, debemos actuar con nuestra propia determinación ante los actos, es decir, nuestra propia conciencia, tomando decisiones en base a nuestra moral, a nuestras experiencias. En comparación de que el tusionarismo litigado, que se dice que retrocede al tusionarismo absoluto y que se queda en el límite. La conciencia debería conformarse siempre con la opinión probable que propone la ley, a menos que ésta sea contestada por la opinión probabilística en favor a la libertad. Entonces aquí tenemos la parte del probabiliorismo que nos dice, esta defiende que no es necesaria una opinión probabilística favorable a la libre autodeterminación para poder rechazar la opinión opuesta que está a favor de la ley. Basta con una opinión más probable, probabilior, que la opuesta que está en favor de la ley. Consigna, ok, entonces la siguiente es el compensacionismo, que es el sistema de compensación propuesto por Potón en el siglo pasado. Reafirma como límite la licitud para la libre autodeterminación, la probabilidad, pero admite también la validez de la opinión simplemente probable, siempre que exista la razón que excuse y piense la eventualidad transgresión de la ley que aparece muy probable.
Es decir, eh, nos encontramos en una situación en la cual hay dos personas que son de culturas diferentes, que tienen valores diferentes, crianzas diferentes, sistemas morales que, aunque comparten ciertas características similares, no son totalmente iguales. Y podemos ver que pueden existir algunas diferencias al momento de ver o de evaluar una situación, la cual puede ser visto desde otro punto de vista, tomando en cuenta los factores que ya anteriormente mencioné, que pueden afectar o pueden incidir al momento de uno tomar un juicio en base a lo que es la honestidad, siempre repuntando a lo que es la buena fe, la buena voluntad del ser humano. Un ejemplo de lo que acabo de citar es que, por ejemplo, si yo tengo un hermano el cual posee una computadora portátil, yo decida por juicio propio tomarla prestada sin decirle a él, eh, creyendo, yo creo que tenemos mucha confianza, somos hermanos, hemos compartido todo durante la vida completa. Entonces yo considero que tomar prestada su laptop por un momento no causa ningún daño. Pero tal vez otra persona que vea esa situación considere que no es correcto porque se sabe que hay que pedirle permiso, hay que respetar ciertas reglas de ética, morales, de respeto al prójimo. Entonces, son cosas que van a depender principalmente del individuo, de todo lo que, digamos que lo que no se ve, su crianza, la relación que tenga con el individuo y su forma de pensar, su conciencia, le va a dictar lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, tal vez para mí está bien que yo llegue a la casa de mi madre, abra la nevera, tome un jugo y me bebe el jugo. Pero otra persona que tal vez no tenga, digamos que ese nivel de confianza o piense de una forma diferente, en mi misma situación, vaya a la casa de su madre, un familiar, y no se sienta a gusto tomándose tal vez el atrevimiento de entrar a la cocina, abrir la nevera y tomar el jugo. Entonces, todo va a depender mucho de las creencias de la persona. Entonces, seguimos más adelante. Entonces, aquí tenemos los que son los tres sistemas que componen en primer plano la subjetividad. Eh, el primero del que vamos a hablar es el laxismo, el cual, en sentido general, es la actitud y el comportamiento moral como responsable y poco atento al valor de las normas morales. Un ejemplo, si se trata de definir claramente la responsabilidad en materia de compañías mineras que abusan hoy del laxismo, de la reglamentación, es decir, de un comportamiento irresponsable, un comportamiento que no va acorde a las normas, es lo que estamos midiendo en esta primera parte y podemos verlo en un ejemplo más claro. Digamos que sabemos que las empresas mineras tienen cierto nivel de responsabilidad medioambiental, sabemos que deben cumplir con ciertas normas de seguridad, entonces digamos que en cierto modo deciden no prestar atención a eso, deciden no obviar ciertas normas para ganar más recursos, no invertir tanto en el reciclaje de los residuos tóxicos que ellos producen y solamente deciden no tomar en cuenta eso. Y ahí viene lo que es el laxismo
en la parte de la moral. Entonces aquí en la segunda parte, de la parte de el probabilismo, nos dice que ese sistema se basa en que no se necesita una opinión probabilística, que esta misma favorezca una libre autodeterminación para poder rechazar la opinión opuesta, que esta ley, que está en favor de la ley. Entonces también nos dice que esta establecía que para acogerse a una sentencia no alcanzaba la simple probabilidad y que la conciencia siempre debía tener a la honestidad de la acción. Solo se podía seguir una opción probable si. Entonces, en la parte de del equiprobabilismo, nos dice que asume el principio cuando se está en estado de duda por la presencia de dos opiniones probables. Es decir, que esos tres sistemas ponen en primer plano lo que es la subjetividad. Todo tiene que ver, todos estos temas tienen que ver mucho con lo que es la autoconciencia que el ser humano desde pequeño va creando, va formando, y que a través de los años va formando en parte de la parte de la sociedad, porque todo esto tiene que ver básicamente con el trato, con el roce que se tiene con las demás personas en el día a día, y cómo el ser humano siempre se va dirigiendo hacia el bien y rechazando el mal. Entonces, en la parte siguiente veremos lo que es aquí en la parte siguiente veremos lo que es la ética, la prudencia. A ver. Ok, lo que es la prudencia. Dice que la prudencia es la recta razón del obrar. Gobierna los actos de las demás virtudes volitivas en función de las circunstancias concretas. Le corresponde dirigir la actividad virtuosa estableciendo un equilibrio en la elección de los medios. La prudencia no es más que evaluar una situación y pensar la forma más correcta, más adecuada de actuar en ese momento. Un ejemplo de esto sería si te ves en una discusión con una persona la cual está muy alterada, digamos que lo prudente sería no discutir con esa persona, no echarle leña al fuego, como usualmente se dice, y tratar de suavizar, de mitigar lo que es la discusión, llegar a una parte de uno separar lo que es el cerebro de los sentimientos, ya que los sentimientos nos bloquean, aunque se ha demostrado científicamente que los seres humanos somos 100% sentimentales, y entonces que siempre actuamos, que cada acción que nosotros hacemos va acompañada de un sentimiento, ya sea de la sorpresa, de miedo, de, del amor. En cierto modo nubla lo que es el pensamiento lógico y nos hace tomar decisiones incorrectas en ciertos momentos. Entonces debemos tratar de en cierto modo ser un poquito más prudentes, más lógicos al momento de tomar decisiones. Entonces, en la siguiente diapositiva trabajaremos lo que es la parte de la conciencia, que nos dice que esta es la moral que es la que juzga sobre la base de la ciencia moral. La prudencia, en cambio, no consiste solo en la consideración, sino en la aplicación de la acción, que es el fin de la razón práctica. El defecto en la aplicación se opone a la prudencia. En pocas palabras, esta va más dirigida a lo que es la aplicación,
llevar a cabo lo que consiste entonces, la conciencia viene siendo eh, como nos vemos a nosotros mismos desde adentro. Todos, por ejemplo, en mi caso yo sé que yo soy Rafiere, pero hay un sinnúmero de cualidades que yo poseo, las cuales me, me identifican como persona, me identifican como persona, y no solo eso, sino que también guían el camino de mis elecciones al momento de tomar cualquier decisión. Entonces, si yo sé que yo, por ejemplo, voy a una casa de una persona y veo que tienen dinero sobre una mesa, o digamos que debajo de la mesa y que se le cayó y que esa persona realmente no sabe que está ahí, es mi conciencia que me dice, hay una batalla en la conciencia, en la mente de cada ser humano, una que te dice que lo tomes y otra que te dice que está incorrecto, que no debes tomarlo porque eso no es tuyo. Entonces, es este momento en el cual en tu conciencia, dependiendo de los valores que tú tengas, se va a tomar la decisión correcta o la incorrecta, dependiendo la circunstancia. Entonces, aquí adelante vamos a ver lo que una reflexión sobre la importancia de los sistemas morales en la actualidad y para los seres humanos. Bueno, en conclusión, una reflexión sobre la importancia de los sistemas morales es que estos son muy importantes porque nos permiten, lo primero es distinguir entre lo que es el bien y el mal, nos ayudan a ser respetuosos con las demás personas, respetar las leyes, brindarle un trato adecuado a los demás, respetuoso y más que eso digno, siendo este en el plano de la conciencia donde se genera esta cuestión tan íntima y personal. Es decir, los sistemas morales rigen nuestro comportamiento en la sociedad, cómo nosotros actuamos en comparación o estando con otras personas. Entonces, debemos fortalecerlos día a día, debemos autoconstruirnos para poder fortalecer estos valores, lo que es la moral, lo que es la ética y todas aquellas cosas que nos sumen como individuos. Los sistemas morales son realmente importantes para cada uno de nosotros y para la convivencia en sociedad. Muchas gracias.